¿Qué tal? Mucho gusto a todas las personas que nos están viendo en esta segunda parte de la entrevista con el doctor Carlos Cuevas, presidente de Nasoil México, presidente de Nasoil Estados Unidos, además de ser un investigador médico o con un gran currículum. Estamos muy contentos de poder estar aquí con él, de poder seguir compartiendo sobre todo estos temas de salud que nos están atacando, que nos están afectando. Y bueno, en esta segunda parte también tocar un tema que se vuelve preocupante desde hace algún tiempo, que ya lo veíamos venir y que bueno, es bastante complicado, un tema como la hepatitis que estamos viendo, ¿no, doctor? Sí, es correcto. El tema de la hepatitis, cómo está incrementándose. Se está incrementando en general y de repente el tema de la hepatitis aguda infantil ha sido un aspecto que ha jalado mucho la atención. Ya en alguna ocasión hemos comentado sobre eso y empezar a explicar. Desde el principio de la pandemia se señalaba que el virus infecta por medio de comprometer la enzima de angiotensina, la ACE2, que es como tener una llave maestra para todos los tejidos blandos. Pero hay una situación interesante. El hígado es el órgano, es el tejido que es más alto en densidad de este tipo de código genético, de ACE2. Entonces es un tejido muy proclive a la infección del COVID. De repente, ¿qué sucede también? Y poder ponderar ciertos niveles de infección. En algunas ocasiones les he dicho a una persona, si los pulmones, el sistema respiratorio, te falla 5%, es probable que lo notes, te falta el aire. Si te falla 10%, definitivamente lo estás notando. Si el corazón te falla 5 o hasta 10% y no haces esfuerzo, es probable que no lo notes. Si ya rebasa el 10% de falla del corazón, ya lo empiezas a notar: dolor de cabeza, agitación, una fatiga extraña, etc. Si el cerebro te falla 15%, es probable que no lo notes. Y no te has dado cuenta que el 15%, porque el 85% está haciendo la función y va para adelante. Pero si te falla el 20-25% del cerebro, inevitablemente lo vas a notar, te vas a aplicar. Si te falla el 30% del hígado, no te das cuenta. Es un tejido que se regenera y que además, con poco elemento, con poca masa sana, puede estar realizando función. Cuando empiezas a notar que te falla el hígado, es porque el daño está muy elevado. Entonces, aquí vemos dos situaciones. El hígado se infecta por COVID-19. Eso, todos los estudios patológicos lo han demostrado. Incluso de los tejidos que más se infectan con el virus del COVID, lo notamos poco, porque necesitamos tener un daño muy elevado para darnos cuenta de él. Y otra situación que sucede y que a veces no se contempló en su justa medida: el ser humano cuando nace está inmaduro. De repente tú puedes ver que nace una cebra, una jirafa, un león, estos animales, y que un caballo, y que a los pocos minutos ya están de pie y aprendiendo a caminar y haciendo sus esfuerzos. Nacen con un nivel de madurez física más alto. El ser humano nace con un nivel de madurez física relativamente bajo, que termina de madurar fuera del vientre de la madre. Si vemos el cráneo del bebé recién nacido a un niño de 9 años, es muy diferente. Y dentro de ello, el órgano que más tarda en terminar de madurar es el hígado. Por eso a muchos niños no les podemos dar ciertos medicamentos, porque su hígado está inmaduro, no ha terminado de madurar, y no le podemos dar ciertos medicamentos que no es capaz de controlar. Entonces, ¿qué pasa? En un tejido que tiene tantos receptores ACE2, llega el virus, le puede dar de manera asintomática, pero hay un tejido donde hay tantos receptores de estos, llega, infecta, pero da muy pocas señales, porque las personas no nos estamos haciendo cada semana un perfil hepático para identificar si tenemos algún principio de hepatitis o daño hepático. Nadie lo hacemos.
O sea, desde el virus que estamos en este medio, lo hacemos en semanas, no es común. Entonces, ¿qué pasó con estos virus que generaron un daño en el hígado? Se fue el virus del COVID por ciclo natural, porque tuvieron tratamiento, por causa que sea, pero el virus se fue, pero quedó el daño. ¿Qué sucedió después? Que diversos virus empezaron a generar hepatitis aguda infantil, el 70% por un adenovirus que generalmente es una infección respiratoria. Pero ¿qué sucede? Cuando entra al organismo, se da cuenta que el pulmón, los bronquios están relativamente sanos, pero ven a un hígado que está muy dañado y dicen, no, ahí está más fácil entrar. Entonces, eso fue la causa por la que se empezó a generar y sigue propiciándose cierto nivel de hepatitis aguda, que no es exclusiva de los niños. ¿Qué es lo que sucede? Que como los niños tienen un hígado inmaduro, después fue propicio a que ciertas infecciones lo llevaran a un nivel agudo. Pero el problema de hepatitis es en general. Hay personas, por ejemplo, que acostumbran ir a tomar copa viernes, sábado en la noche, y quizás algunos se percatan que con menos consumo de alcohol alcanzan el nivel de alcoholemia, de alegría, borrachera o lo que sea que estaban acostumbrados. Ya les rinde más, ya con menos se les empieza a subir más. ¿Qué es lo que pasa? Que ya tienen un daño en el hígado que les propició la infección. Y esos son problemas que pueden ser de círculo vicioso. Entonces, el tema del daño hepático no se ha hablado mucho de ello, pero todas las personas que tuvieron COVID tienen un nivel de daño hepático. Algunos están empezando a reconstituir por sí solos, otros no. Están generando un tipo de fibrosis que están comenzando a generar un daño degenerativo. La hepatitis, por definición, es inflamación en el hígado. Es inflamación en el tejido del hígado. Okay. Cualquier nivel de inflamación que se tenga ahí, ya es hepatitis. La hepatitis puede ser producido por golpes, por problemas fisiológicos en el hígado, por infecciones virales o, en este caso, por la infección del virus del COVID que empieza a generar células inflamadas. Todo ello son hepatitis. Cuando ya hay desprendimiento de color amarillo en el globo ocular del ojo o incluso en la piel, eso ya implica que hay desprendimiento del hierro del hígado. Es decir, el nivel de hepatitis llegó a un nivel tan alto que está generando rompimiento. Ya no es solo hepatitis, ya es rompimiento celular causado por las mismas razones de la hepatitis. En el caso de los niños, porque eso no lo tenemos bien estudiado, ni nosotros ni en las universidades donde hemos compartido información o los papers que hemos realizado, si es una infección leve del hígado, ¿qué tanto daño a largo plazo les va a poder producir si no son atendidos correctamente? Es decir, le generamos una hepatitis temporal, se desinflama, pero genera un tipo de fibrosis. Entonces, ¿eso qué daño o qué consecuencias puede tener? Aún lo tenemos especulativo, que puede llegar a suceder que sean menos tolerantes a ciertos medicamentos, que sean menos tolerantes a ciertos alimentos de difícil desdoblamiento, como los lácteos y los derivados, quesos, yogur, etc. Que sean menos tolerantes a una ingesta de alcohol, por ejemplo, que más rápido puedan tener un nivel de alcoholemia grave. No lo sabemos. Cuando lleguen a su vida adulta, aún no sabemos cuál va a ser la consecuencia específica si es que no les alcanzamos a recuperar el hígado. El hígado tiene una capacidad de recuperación muy interesante, pero también estamos viendo que en muchos casos está dejando problemas crónicos, y esos son los que aún no se tienen bien evaluados cuál va a ser la repercusión a largo plazo. Que estamos buscando con las hoy, es decir, ver recuperando el tejido para que tengas un hígado sano normal. Yo creo que una recomendación general importante es educarnos, acostumbrarnos en una vida disciplinada. Disciplinada no estoy señalando que las 24 horas del día las tengan marcado como agenda como si estuvieran en un servicio militar, sino disciplinadas en cuanto a que ellos entiendan que lo que consuman de alimentos debe ser analizado y pensado,
¿Que pueden comerse su golosina? Sí. Son niños y luego así van a tener su premio. Claro, no les vamos a quitar estos gustos. Pero que entiendan que tiene que ser en una proporción con respecto a una función de alimentarse sanamente. ¿Por qué? Porque tuviste COVID o porque mucha gente está teniendo COVID. Casi todo el mundo va a tener contacto con el virus del COVID. Entonces es probable que tengas estas secuencias a largo plazo. Vamos a tener prevención al respecto. No asustarlos, pero que sí sepan que tienen que cuidar su cuerpo y su salud. No generarles una psicosis, no generarles una paranoia, pero sí que empiecen a pensar en función de la disciplina y que entiendan que una actividad deportiva les va a ayudar a conservar, por ejemplo, la salud de su hígado, de sus pulmones y de su corazón. Y esos tratamientos de plasticidad que están enfocados para recuperar la salud orgánica de esos tejidos. Para este caso específico, primero, la aplicación preferentemente, depende de la edad del niño, sublingual, para que ingrese rápido al torrente sanguíneo. Y haciendo un paréntesis, en las secuelas neuronales y cardíacas, también hemos observado que la aplicación sublingual termina siendo más efectiva para este tipo particular de secuelas. Entonces, ¿cómo es que ayuda? Como estamos trabajando con la plasticidad celular y estamos recuperando que la célula no se reproduzca en función de un medio ambiente que está dañado y por lo tanto la célula se reproduce con daño adaptándose a la circunstancia, que tiene información para ello, sino generando una especie de aislamiento de información de ese daño exterior en ese microambiente celular para que la célula se reproduzca a partir de la información de su genoma básico y entonces empiece a reproducir por mayor salud. Entonces eso en el organismo debe reaccionar muy rápido y podemos regresar la salud del hígado del niño. De manera preliminar, preventiva, se puede utilizar sin mayor observación, lo que va a generar, en dado caso que no tengan ningún padecimiento, es que prevenga algún daño en alguna infección que pueda estar pasando en ese periodo. Es decir, no tendría ninguna consecuencia negativa en dado caso de que no hubiera daño, pero en caso de que hubiera algún daño, le vamos a regresar la salud al tejido del hígado. Bien, una situación, hablando de las diferentes situaciones, cuando se habla de curación en una enfermedad, generalmente hay un elemento causante de una enfermedad, un patógeno, bacteria, virus, hongo, o situación similar. Y la curación, en ese caso, se señala cuando ese elemento patógeno ha sido desalojado. Entonces, ya te curaste de eso. Puede dejar secuelas, consecuencias la enfermedad, pero ya te curaste, ya no tienes la enfermedad. Tenías COVID, ya se fue el virus del COVID, te has curado. Esa es una situación que sucede. Otra es, mejoran síntomas, y la mejora de los síntomas puede deberse a muchas causas. Incluso puedes dar analgésicos para que disminuya el dolor, o antihistamínicos para que disminuya el escurrimiento, y dicen, mejoró los síntomas. ¿Verdad que te sientes mejor? Sí, pero eso no significa que estás curando o está mejorando tu salud orgánica. Significa que en ese momento no tienes los síntomas. Si la causa por la que se está produciendo el daño persiste, entonces se está haciendo más crónico, se está haciendo añejo y el daño puede hacerse más profundo. Hay ocasiones en que necesitamos, oye, soy un conductor de televisión, en 5 minutos salgo al aire, no me voy a esperar 3 días a que esto mejore. Esto es algo que me lo corte de inmediato. Pero incluso esta persona debe de saber que pasando esa urgencia, debe de atenderse de manera profunda para generar una salud que eso ya de carácter importante. Entonces hay que saber balancear estas situaciones. La zona en realidad que está generando es un coadyuvante de la vida celular para que se reproduzca y funcione con salud. En esta coadyuvancia y el estímulo que tenemos al sistema inmunológico, en muchas ocasiones generamos curaciones porque se ayuda a erradicar el virus por el mismo sistema inmunológico. Aunque el enfoque principal está en que la reproducción de la célula
se haga de manera sana y se reconstituya la salud de la célula y del tejido por esta vida celular sana. Y entonces aquí hay una diferencia. De repente hay ciertas infecciones que las puedes tratar con antibióticos, retrovirales, etc. Pero los daños que deja particularmente en el COVID no lo puedes atender con analgésicos, con antibióticos, con retrovirales, porque no está la causa en las que están generando efecto estos productos. Pero los productos de la familia Enazol ayudan a recuperar la salud de la célula y entonces que comience nuevamente a funcionar de manera ordenada y con salud estos tejidos. Bien, y haciendo esa diferencia. En la parte del niño, al ser un hígado inmaduro, va a generar que sea más propenso a ciertas infecciones, como pasó con lo de la hepatitis aguda infantil, particularmente por el adenovirus 41, que es el que más se achacó, que fue 70-75%, el otro 25-30% fue por otro tipo de virus. Y las consecuencias a largo plazo, aún estamos observando qué es lo que puede estar sucediendo en los niños. Hay que observarlos como investigadores y toda la comunidad científica y de salud, observar esa situación de evolución para ayudarles a que puedan tener una vida normal. En la situación del adulto pudiera haber dos circunstancias: que el hígado estaba sano o que no estaba sano. Si el hígado estaba sano y ya es un hígado maduro, entonces el daño hepático que van a tener es menor que el infante. Y su recuperación a la normalidad es probablemente más rápido y más eficiente. Pero puede haber hígados que ya tengan cierto nivel de daño porque hay personas que por circunstancias de salud han consumido constantemente una serie de medicamentos y entonces ya están teniendo algún daño hepático donde facilitó que ese daño aumentara por tener contacto con el virus COVID-19, o personas que acostumbran una ingesta de alcohol más alta de lo moderado, que empiezan a tener algún tipo de daño, no grave, pero algún tipo de daño que favorece a que cuando tuvieron contacto con el COVID, este órgano haya sido de manera considerable atacado por este virus. Y entonces sería interesante hacer un perfil hepático para estas personas, porque entonces, ya sea la ingesta de alcohol, medicamentos o algunas otras circunstancias, les van a generar más efectos de lo que les hubiera generado previo a la infección de COVID. Se pueden combinar con mucha facilidad y son benéficos. Aquí lo interesante es de que alguien que conozca bien la farmacodinámica y farmacocinética de estos los recomiende de manera adecuada acorde al perfil de la persona. Por ejemplo, Sanucel, que es un desinflamante celular. Igual, no tiene bioacumulación, se puede estar utilizando todo el tiempo. De hecho, esto fue desarrollado para cuando las personas estaban graves en COVID, que de repente la dexametasona que fue utilizada en este periodo, pues no se puede utilizar más de una cierta cantidad de dosis, porque si no puede empezar a generar daños de rigidez, fibrosis en los tejidos. Con Sanucel no tenemos este problema. Se puede estar utilizando todo el tiempo sin ninguna complicación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si una persona tiene una infección y por lo tanto su nivel de inflamación celular es alta, el médico, el profesional de la salud puede recomendar: combina Nazoelviruno con Sanucel, porque uno te va a ayudar a desinflamar la célula y va a favorecer que más rápidamente salgas de los cuadros. Esa es una posibilidad. Oye, es que se identificó que tiene un daño hepático. Podemos combinar el Sanucel con el Nazoelviruno de manera sublingual para acelerar la recuperación tanto de la miocarditis como del daño hepático. Como algunos ejemplos que puede ser. Otra situación: oye, tiene infección COVID, está fuerte y tiene molestia en la garganta. Podemos combinar incluso los tres. Podemos combinar el Sanucel para que ayude a los tejidos en general a desinflamarse. Podemos utilizar el Precavere de manera directa para que la molestia en la garganta comience a disminuir de inmediato, más la aplicación de Nazoil, ya sea intranasal
o sublingual o incluso en la garganta, ya como lo vayan viendo los de la salud, para estar atacando tanto de los tejidos superficiales como de adentro y favorecer la desinflamación y que más rápido salgan de los cuadros y de los daños. Las combinaciones son totalmente factibles, incluso pueden ser combinados con analgésicos, antibióticos, retrovirales, acorde como lo vaya viendo homeopatía, acorde a los distintos perfiles como de la salud. Son totalmente combinables. No tenemos el problema de que no lo puedes combinar con otro elemento porque entonces la reacción pudiera desarrollar algo más o pueden causar un cierto nivel de aplicaciones. No tenemos este problema ni en bioacumulación ni en reacciones adversas. Todas las personas que padecieron COVID tienen daño hepático, en mayor o menor medida. Habría que hacer una evaluación para ver el nivel de daño hepático, pero eso son diversos los estudios que todos los hígados de las personas que tuvieron COVID tuvieron un nivel de hepatitis leve, todos, absolutamente todos, pero las consecuencias a mediano o largo plazo, diversos estudios varían entre el 35 y el 78% de la población. En el menor de los casos, estamos diciendo que más de la tercera parte de las personas que tuvieron COVID tienen un daño hepático de consideración que merece ser atendido. Doctor, muchísimas gracias. Es un placer estar con usted. Es un placer que nos comparta toda esta información. Y bueno, esperemos seguir teniendo estos espacios de las investigaciones que vayan ustedes realizando y que vayan sabiendo, y sobre todo si hay algo en lo que ustedes puedan ayudar a toda la población. Muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están observando. Estaremos informando de más y sabiendo que nosotros seguimos haciendo investigación para